Quiero empezar un poco la predicación de hoy con un vídeo motivacional muy cortito, muy ingenuo, con la voz de una chica argentina que lo hace muy bien, muy lindo, ¿eh? Y bueno, yo creo que nos va a ayudar a introducir un poco en lo que queremos. Nada. Un rey recibió como obsequio 2 pequeños halcones y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenara. Pasados unos meses, el maestro le informó al rey que uno de los 2 halcones estaba perfectamente, pero que al otro no sabía qué le sucedía. No se había movido de la rama donde lo dejó desde el día que llegó. El rey mandó llamar a curanderos y sanadores para que vieran al halcón, pero nadie pudo hacer volar a esta ave. Encargó entonces la misión a miembros de la corte, pero nada sucedió. Al día siguiente, por la ventana, el monarca pudo observar que el ave aún continuaba inmóvil. Entonces decidió comunicar a su pueblo que ofrecería una recompensa a la persona que hiciera volar al halcón. A la mañana siguiente, vio al halcón volando ágilmente por los jardines. El rey le dijo a su corte: «Traedme al autor de ese milagro». Su corte rápidamente le presentó a un campesino. El rey le preguntó: «¿Tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres mago?». Intimidado, el campesino le dijo al rey: «Fue fácil, mi rey. Solo corté la rama y el halcón voló. Se dio cuenta que tenía alas y se largó a volar». ¿A qué estás agarrado que te impide volar? ¿De qué no te puedes soltar? Vivimos dentro de una zona de comodidad donde nos movemos y creemos que eso es lo único que existe. Dentro de esa zona está todo lo que sabemos, todo lo que creemos. Convivimos con nuestros valores, nuestros miedos y nuestras limitaciones. En esa zona reina nuestro pasado y nuestra historia. Todo lo conocido, cotidiano y fácil. Tenemos sueños, queremos resultados, buscamos oportunidades, pero no siempre estamos dispuestos a correr riesgos. No siempre estamos dispuestos a transitar caminos difíciles. Deja de aferrarte a tu propia rama y corre el riesgo de volar más alto. Y quizás, en tu vida como en la mía, podamos descubrir que las palabras del gran apóstol Pablo hoy más que nunca están vigentes. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. 1 Corintios 2:9. Dios nos ha dado alas para volar alto, tan alto como las águilas, y descubrir que sus pensamientos, al igual que sus caminos, son más altos que los nuestros. Atrévete a volar. Le invitamos a ingresar a www.renuevodeplenitud.com. Allí encontrará todo lo que necesita para su vida espiritual. www.renuevodeplenitud.com. Bueno, antes cuando cantábamos la canción de Perfume a tus pies, esta canción tiene una historia que bueno, no voy a repetir aquí porque no merece la pena, pero cuando Jazz Jacobs compuso esta canción, fue en medio de una situación extraordinariamente crítica de su vida, bueno, de las situaciones más críticas para la vida de una persona que yo he visto jamás. La respuesta de Jazz fue soltarse. A ella se le hundió absolutamente todo, ¿no? Su padre, que era pastor de una iglesia, bueno, pues abandonó la iglesia y abandonó la fe, así, a los 50 y pico años.
Y ella se quedó con su madre y con una iglesia pues pujante y creciente y muy interesante en Madrid, en Chamberí. Entonces ella, que tenía 18, 19 años, yo creo que igual no los tenía todavía, escribió Perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando uno conoce la historia de la canción se da cuenta de que la canción no son solo palabras bonitas, ¿no? De esas que decimos en un momento de inspiración o cuando estamos muy así. Yo creo que el caso de ella fue como alguien a quien le cortan la rama, pero bien cortada. En esos casos uno no tiene más que dos opciones: fiarse de Dios y echar a volar o estrellarse contra el suelo. No hay más, ¿vale? Bueno, el otro día estábamos viendo, empezábamos la serie de predicaciones sobre la mejor versión de ti mismo. Cómo dar la mejor versión de ti mismo, cómo llegar a ser la mejor versión de ti mismo, ¿no? El otro día hacíamos una especie de introducción general y hablábamos de uno de los inconvenientes más importantes para llegar a encontrar la mejor versión de uno mismo. Y ese inconveniente era la actitud de queja. La actitud de queja ante la vida, la actitud de queja ante uno mismo, ante las circunstancias que te han tocado, ante las cartas con las que tienes que jugar, que siempre te parece que son peores que las de los demás, etc. Esta es una cuestión muy importante porque es una actitud. Y las actitudes nos influyen muchísimo en la vida, ¿no? Nos influyen extraordinariamente. Cuando una actitud... Agua. Cuando una actitud empieza a hacer mella en nuestra vida y empieza a ser un poco aquello que nosotros asimilamos y consideramos nuestra manera normal de andar por ahí, pues nuestra vida empieza a ser de una manera muy determinada, ¿eh? Y siempre los grandes cambios empiezan por pequeñas cosas, para bien y para mal. Cuando tú empiezas a quejarte, empiezas a compadecerte, cuando yo era chaval había una banda en Torlavega que se llamaban Los Papuja, que eran así muy kinkis y eran famosos porque llegaban a los bares, pedían cervezas y las abrían con los dientes, ¿eh? Así. Para intimidar al personal. Yo no sé hacerlo, ¿eh? Bueno, eso sí que tenían las ideas claras. Que lo que estaba diciendo es esto, es decir, es muy importante tener una idea, un leitmotiv que nos lleva. Y ese leitmotiv a veces es negativo, ¿eh? Hay gente, veíamos el otro día, que se pasa la vida quejándose de su pobre vida, de que las cosas no le salen, de que las cosas no son como deberían ser, de que no vive donde quisiera vivir, de que no tiene el trabajo que quisiera tener, de que no está con quien quisiera estar, etcétera, ¿no? Y eso lleva a unas circunstancias. Hay otras actitudes que llevan a otras circunstancias, ¿no? Voy a leeros un texto que tengo aquí. Es un texto que... Es un libro que estoy leyendo ahora. Bueno, estoy leyendo 2 o 3 a la vez, pero este es uno de ellos. Es un texto de Cindy Jacobs, que es una mujer norteamericana que tiene un ministerio de oración, de intercesión. Ella se dedica sobre todo a rezar por países. ¿Tú has oído hablar de ella? Es una mujer, bueno, ya de una cierta edad. Y ya digo, su ministerio se llama Generals of Prayer, Generales de Oración, y ellos se dedican a rezar por países. Es decir, ella está en los países más inhóspitos que te puedas imaginar y interceden por ese país. Es una cosa un poco rara para nuestra mentalidad, ¿no? Pero ellos, bueno, pues lo viven así. Dice, a lo largo de los años he crecido en mis niveles de fe mientras oro y en mi comprensión del uso de la oración. Un ejemplo dramático de oración tuvo lugar durante un gran encuentro de oración que se denominó El Llamado en Nashville el 7 de julio de 2007. Más de 70.000 líderes de jóvenes y de oración se reunieron en un enorme estadio deportivo al aire libre en Nashville, Tennessee, para orar por los Estados Unidos. El llamado lo dirigió un hombre llamado Lou Engle, que pelea apasionadamente por los derechos de los niños no nacidos. Si bien hubo muchas causas por las que oramos ese día, la lucha para poner fin al aborto fue ciertamente el tema central. Era un día caluroso, la clase de calor que nos hace pensar que no queremos estar ni un segundo en aquel lugar de juicio eterno.
Si bien las oraciones eran poderosas y fervorosas, se podía advertir que la multitud estaba sintiendo el tremendo calor. El equipo pasaba constantemente botellas de agua y animaba a las personas para que se mantuvieran hidratadas, pero la gente caía como moscas bajo el sol abrasador. Finalmente Lou se me acercó y me dijo: Cindy, las autoridades quieren suspender la reunión porque muchas personas se están desmayando. Haz algo, por favor. Sabía que quería que orara, pero ¿cómo orar por una cosa así? Caminé por la plataforma durante unos minutos y luego supe qué hacer. Busqué a un joven con el que pudiera establecer compañerismo para hacer una oración de proclamación muy seria. Alguien a quien meter en la brecha conmigo. El chaval a quien me aproximé tenía una mirada muy radical. Podía decir que era la persona indicada. Ven conmigo, le dije. No vaciló ni un segundo, sino que me siguió mientras le comentaba acerca de la situación. Al mirar el cielo, nos dimos cuenta de que no había ni una nube, ni siquiera una pequeñita que Dios pudiera hacer crecer. Mirando atrás, ahora sé que el entrenamiento que comenzó con las abejas en el grifo de agua, esto es una cosa de la que hablaba antes, me iba a servir más adelante. No tenía ni una duda en mi mente de que íbamos a ver un milagro aquel día. ¿Cómo oramos? Simplemente miré a mi compañero de oración y le dije: vamos a arrodillarnos y rezamos. Se arrodilló como un buen soldado y rezamos. Luego de un gran rato me levanté y miré al cielo. Nada. Otra vez rezamos. Finalmente le miré y le dije: ahora vamos a apuntar hacia el cielo y ordenar a las nubes que vengan. Esa fue nuestra proclamación. En el nombre de Jesús, ordenamos a las nubes que vengan de las 4 esquinas de la tierra y cubran este estadio. Hablamos al norte, al sur, al este y al oeste. ¡Nubes, venir! ¿Vinieron? Por supuesto que sí. Después de aproximadamente un cuarto de hora, alzamos la vista y había unas pocas nubes. Y luego más nubes blancas. Y nubes blancas y maravillosas comenzaron a amontonarse encima del estadio, hasta cubrirlo con una capa que al menos protegía a las personas del intenso calor. ¿Cómo lo hizo Dios? No tengo ni idea. Pero eso no fue todo. Cuando se completó aquella maravillosa capa de nubes, le dije a mi joven guerrero de oración: ahora vamos a ordenar a los vientos que soplen. Por ese entonces ya nos sentíamos un poco eufóricos y llenos de fe. Esta fue nuestra segunda oración de proclamación. Padre, ordenamos a los vientos que vengan del norte, del sur, del este y del oeste y soplen sobre este estadio. Luego venía la parte de fe. Levanté mi dedo índice al aire con expectación y con toda seguridad, después de unos minutos, pude sentir la brisa que golpeaba mi dedo sudado. La reunión continuó sin interrupción y la voluntad de Dios se cumplió. ¿Todo esto le suena loco? ¿Cree que el hecho de que vinieran las nubes y el viento aquel día en Nashville fue solo una coincidencia? Puedo entender su escepticismo, pero recuerde, la Biblia nos ofrece muchas evidencias. ¿Y vosotros qué creéis? Los que estáis aquí. ¿Es posible? Yo probablemente no lo habría hecho. Probablemente no lo habría hecho. O lo habría hecho solo, apartado en un rincón sin que me viera nadie. Pero desde luego yo no me pongo delante de una multitud a rezar porque vengan nubes. En Nashville, que está en el centro-este de Estados Unidos, hace un calor terrible en verano y no llueve. Entonces no hay nubes tampoco. Sin embargo, esta mujer sí, ¿no? Cuando yo leo estas cosas, me doy cuenta de que hay niveles y que esta mujer está en un nivel superior al mío, si se puede hablar así. En un nivel de fe, en un nivel de actitud, en un nivel de... no sé. Entonces, ¿cuál es el gran desafío que nos tenemos que plantear? El día 26 de junio estuvimos predicando aquí en la asamblea una predicación sobre la visión. Y yo os decía que el verano es un tiempo muy bueno para que nos pongamos en la presencia del Señor, ¿no? Y para que veamos qué visión tiene Él para nuestra vida. Entonces el verano ya pasó. ¿Qué os ha dicho el Señor? ¿Alguien lo quiere contar? Los de fuera estáis excusados porque no oísteis la predicación. Bueno, es importante. Yo no soy de esa gente que dice, venga, que salga alguien, a ver tú. No, es una cosa que aborrezco, así que no la hago. Yo todo lo que son dinámicas ya sabéis que no es superior a mí, no puedo con ello. Pero hay una cosa que es muy importante y que tenemos que recordar. Ahora que ha pasado el verano, que ha pasado ese tiempo especial, en el que se supone que tenemos más tiempo, algunos, y en el que podemos dedicar más horas a escuchar lo que el Señor quiere. Yo creo que hay una cuestión esencial. Cada vez me doy más cuenta de esto. En Estados Unidos, que es
el laboratorio donde, desde mi punto de vista, donde quizás por cómo se seculariza la sociedad, ¿no? Todo lo bueno y lo malo suele venir de Estados Unidos, por ahora, ¿no? Es un poco el país que lleva la vanguardia de las vanguardias en lo bueno y a veces también en lo malo, por desgracia, ¿no? Ahora mismo hay una gran revolución que a veces es dificultosa en muchos grupos cristianos, sobre todo en grupos grandes, en iglesias, en parroquias, en sitios así muy grandes, ¿no? muy potentes y pujantes, sobre un cambio de paradigma. La moda en Estados Unidos ahora es cambiar las iglesias, los movimientos y las parroquias dirigidos por programas. Aquí en España todavía no tenemos ni programas, pero llevan muchos años con ellos, a los grupos, comunidades, movimientos y parroquias dirigidos por propósitos. Con esto no puedo entrar en explicarlo porque es una explicación de pastoral bastante larga, daría para una predicación en sí sola, ¿no? Pero es muy interesante. Es decir, la gente más ungida, la gente que está trayendo a decenas de miles de personas inconversas a las iglesias, es gente que trabaja mucho esta idea del propósito. Propose, que dicen ellos. ¿Qué es el propósito? El propósito es el punto que hace que tu vida marque la diferencia con respecto al grupo medio en el que tú estás. Pongo un ejemplo. Si tú tienes 35 años, o 40 años, o 20, o 60, y tú eres un creyente que estás en un lugar determinado, normalmente tú vas a hacer una serie de cosas. Te vas a comportar de una determinada manera y vas a tener un tipo de vida, que es el que tiene la gente que tiene tu edad y que está en tus mismas circunstancias. ¿No? Ahora, es muy raro decir, no, yo soy una señora que tengo 67 años y soy paracaidista. Pues hombre, es raro. Es raro. Es muy raro encontrarse una señora como Cindy Jacobs, que tiene dos nietos, creo que tiene, que tiene, pues no sé, es mayor que yo, bastante mayor yo diría, y decir, no, yo soy dirigente motivacional de oración mundial. Pues hombre, es raro. Normalmente a los 60 años estás jubilado, medio jubilada, cuidas a tus nietos y haces calceta y ves la tele. Telecinco. El propósito es lo que hace tu vida diferente. El propósito es el conocimiento y la convicción que tú tienes de lo que Dios quiere específicamente para tu vida. Es aquello de lo que tú estás seguro que Dios quiere para tu vida. Hay gente no creyente también que aplica esto mismo sin Dios. Pero yo creo que con Dios hay una diferencia muy importante. Es decir, tú vives con propósito cuando tú estás seguro, en la medida en la que uno puede estar seguro de estas cosas, de que tú estás haciendo exactamente lo que Dios quiere que hagas, exactamente en el momento en el que estás. Eso es vivir con propósito. ¿Cuál es la diferencia entre vivir según propósito o vivir según lo que se supone que tiene que ser? El poder. El poder. Y el fruto. ¿Qué posibilidades tiene una mujer de 65 años de estar en Nashville en pleno verano con 7.000 chavales jóvenes en un estadio? Muy pocas. Sociológicamente muy pocas. Pero desde la perspectiva del propósito, las tiene todas. Ahí está. ¿Entendéis? Esto es muy importante. Esto es muy importante. Es una idea que cada vez pues cuanto más oro, cuanto más leo, ¿no? Cuanto más voy viendo lo que está pasando en el mundo. Es decir, a mí me preocupan mucho en el mundo dos cosas. ¿Por qué? La mayor parte de la gente en la sociedad occidental
que es la que cuenta. Digo que es la que cuenta no porque sea la más importante, sino porque es la que imitan todas las demás. ¿Por qué en la sociedad? Quiero decir con esto que, un inciso. Hay gente que dice, bueno, la Iglesia no está en crisis, solo está en crisis en Europa. Pero, por ejemplo, en África no está en crisis, ni en Asia. Los seminarios están llenos. Entonces la Iglesia mundial no está en crisis, solo está en Europa, en América, en Australia y en los países más desarrollados de América del Sur. Argentina, Uruguay. Argentina no tanto, Uruguay más. Y dicen, es una buena noticia. Digo, no, es una mala noticia. Dicen, ¿por qué? Digo, porque la dirección de la historia no es hacia África o hacia Asia. Cuando digo Asia no me refiero al extremo asiático, ¿eh? Y con esto no quiero decir que Asia o Asia sean peores que Europa, no lo son, en algunos casos son mejores. Pero la dirección de la historia no va de arriba abajo, va de abajo arriba. Y cuando me dicen que el modelo de iglesia que tenemos no está en crisis porque en los países del mundo, del tercer mundo, funciona muy bien, yo digo, exactamente, porque el modelo que tenemos es un modelo del tercer mundo. Y la prueba de que funciona en el tercer mundo es que está hecho para eso. Pero es que la mentalidad que se sigue teniendo en el tercer mundo, una mentalidad tradicional, rural, subdesarrollada, no consumista, no metida de lleno en la sociedad de la información, no es hacia donde vamos. Vamos a otro sitio. Y ese otro sitio, en ese otro sitio hacia donde vamos y hacia donde Asia y África irán, ahí las cosas no van bien. Yo recuerdo que me comentaba una vez Josep Otón, que es muy listo, él, y me dice, cuando voy a Guatemala o a cualquier país de América del Sur, me dicen, ustedes nos trajeron la fe, pero ustedes ahora la han perdido y algún día nosotros iremos y les reevangelizaremos. Dice, les gusta mucho decir eso. Y yo le digo, no, al revés. Cuando ustedes lleguen a donde estamos nosotros, la fe que tienen la perderán. Qué feo, ¿eh? Qué poco bonito. Pensar lo contrario, es mi opinión, es un engaño. Cuando decimos, no, la primavera en el tercer mundo. Eso no es el inicio de la esperanza, eso es el canto del cisne. Donde tenemos que tener éxito es donde están esos países, esas sociedades que son referenciales y a las que van todas las demás. Si tú quieres saber cómo vas a tener que evangelizar China dentro de 50 años, mira cómo tienes que evangelizar Estados Unidos ahora. Cuando sepas cómo evangelizar Estados Unidos ahora, sabrás cómo tienes que evangelizar China dentro de 50 años. O Etiopía. Claro. ¿Dónde están, por ejemplo, es un ejemplo, dónde están las iniciativas más fuertes de renovación, de avivamiento y tal de toda África? En África del Sur. ¿Es casualidad? No. Es el país más desarrollado. ¿Entendéis? Entonces, hago un inciso por esto que decía del propósito. ¿A mí qué me interesa? A mí me interesa cómo en Estados Unidos, o en Alemania, o en Japón, o en Corea del Sur, se está evangelizando decenas de miles de personas. Y en Corea del Sur, que es un país totalmente desarrollado, que va camino de ser el segundo Japón, es el único país de Asia en el que la evangelización ha sido tan fuerte, que es el único país del extremo oriente asiático en el que los cristianos son mayoría ya. Son más que los budistas. Y ha sido en el siglo XX, o sea, no es una evangelización tradicional, ha sido en el siglo XX. Bueno, entonces tienes que preguntarte, ¿cómo lo han hecho? Ahí es donde tienes que aprender. ¿Cómo ha hecho la iglesia de Willow Creek para evangelizar a 20.000 personas inconversas de la clase media alta con una media de 35 años de una ciudad ultramoderna como es Chicago? Amigo, eso sí que es interesante. ¿Cómo lo han hecho? Porque si te funciona en Chicago, seguro que en Madrid te va a funcionar, ¿eh? A lo mejor no ahora, pero dentro de 20 años sí.
Gente que es que ya viene de segunda, tercera, cuarta generación de inconversos, de gente completamente increyente. Pero están convirtiéndose y están yendo a la iglesia. Willow Creek tiene 20.000 personas en los cultos de cada fin de semana. 20.000. Eso es el propósito. El propósito se tiene a dos niveles. Se tiene a nivel personal y se tiene a nivel comunitario. Una comunidad tiene que tener un propósito y tiene que tener un propósito muy claro. Y cada persona tiene que tener un propósito. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál? ¿Quién lo sabe? ¿Tú lo sabes? Bien, Pilar. Hombre, lo tuyo tiene menos mérito porque llevas muchos años, ¿eh? O sea, tú y yo ya somos más viejos que la orilla del río en esto. O sea, que tampoco vengas aquí chuleándote. O sea... Ah... Ah, amigo. Qué bien. El de Rick Warren. Bueno, esta es una idea muy importante. Yo me gustaría que el propósito se confirma de dos maneras. Cuando tú empiezas a vivir según tu propósito, antes o después empiezas a dar fruto. Cuando tu vida no está dando fruto, es que probablemente no estás viviendo según tu propósito. Puede que estés viviendo sin ningún propósito, simplemente te levantas, te duchas, los que se duchan por la mañana, te afeitas, las chicas no, me imagino. Vas a trabajar, llegas a casa, comes, pum, 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 y al día siguiente igual, eso es vivir como vive casi todo el mundo, o vives según un propósito. Si tu propósito no da fruto, si le tienes y no da fruto, es que estás con el propósito equivocado. ¿Esto puede pasar? Puede pasar, puede pasar. Efectivamente puede pasar. Tú puedes estar dedicándote a una cosa o empeñándote en una cosa, ¿no? Y pum, y dando cabezazos, pero no es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere otra cosa, pero tú no te das cuenta. Por ejemplo, a mí me gusta la música, ¿no? Y yo puedo pensar que el propósito de mi vida, puesto que me gusta tanto, es cantar. Y ser una estrella de la canción cristiana, pues como, yo qué sé. Como Jesús Adrián Romero, o como Marcos Witt, o como quien sea. ¿Vale? Pero no es mi propósito, porque yo, pues, no canto lo suficientemente bien y no toco la guitarra lo suficientemente bien. Yo puedo empeñarme en que es que a mí la danza me gusta mucho y yo danzo y intento danzar, pero no porque no es lo mío. Curiosamente, cuando no estás viviendo según tu propósito, es que normalmente no has dedicado el tiempo suficiente a averiguar cuál era. Simplemente te has dejado llevar por lo que te gustaba, por lo que te molaba, por lo que te apetecía o por lo que te salía de las narices. Y esto pasa mucho. Rick Warren, por ejemplo, dice una cosa que es casi herética. Él dice, mucha gente dice, las iglesias no evangelizan porque no son lo suficientemente fervientes, porque no pasan bastante tiempo orando. Y Rick Warren dice, eso es mentira. Dice, yo conozco iglesias que se pasan semanas enteras orando y ayunando y no crecen. ¿Es así? Dices, pero ¿cómo el Señor no nos manda gente con todo lo que hemos orado? Pues porque eso no es suficiente. Hace falta más cosas. Y si no las tienes, pues tienes que mirar a ver dónde las consigues. A lo mejor estás empeñándote en un propósito que no es el tuyo y tú tienes otro. Y Dios te usaría en ese otro. Pero como no lo ves o no lo quieres ver, no hay manera. ¿Vale? Mirar, todas las personas tenemos un propósito. Todas. Yo estoy cada vez más convencido, y es una cosa que digo 1000 veces, ¿no? Que la vida es muy corta. La vida es muy corta. O sea, a mí me parece increíble que yo tenga 55 años. O sea, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. O sea, me miro al espejo y digo, no es posible. Ahora estoy escaneando fotos. Este verano he intentado escanear todas las fotos que tengo en papel, que son muchas. Estoy intentando escanearlas todas para tenerlas en digital y organizar ya todos los archivos en digital, ¿no? Entonces, es cruel. Es cruel ver las fotos de uno y las de otros. Y las de otros. Mira, Pilar, tengo una foto tuya del año 81 en Los Llares.
La estuve viendo el otro día. En fin, no comento. No, que estás igual, Pilar. Que no te deprimas, que estás igual. Estás con unos pelos por aquí, a lo Janis Joplin, con el pelo rizado, ondulado, con un vestido hippie y haciendo así. Del año 81, de julio del 81. Ya llovió, Ahí estoy yo también, con unos pelos por aquí. No sabes si reírte o llorar. La vida es breve, la vida pasa pronto. Y cuando tienes 20 años, te parece que, bueno, pues que eres... creo que era Sartre el que lo decía, ¿no? Sartre decía, cuando yo tenía 30 años pensaba que era inmortal. Pero no es así, la vida pasa rápido. Y llega un momento en el que, bueno, pues ya has vivido una buena parte de ella. Ninguno de nosotros lleva la fecha de caducidad detrás de la oreja. O sea que tampoco sabemos cuánto vamos a estar aquí. Conviene aprovechar la vida. Conviene aprovechar la vida. Yo creo que la mayor faena que te puede pasar, no lo sé, nunca he estado en ese trance, pero me imagino que si ves que te estás muriendo y que has perdido la vida, eso tiene que ser una putada. O perdón. Yo creo que eso es de lo peor que te puede pasar, Y seguro que a gente que le pasa, O sea, yo escucho a gente decir eso. Decir, mira, yo me equivoqué. Dediqué la vida a esto, ahí metí tal. Y me equivoqué, tenía que haber hecho otra cosa. Y eso es terrible, porque ahí no hay vuelta de hoja. O sea, lo que has vivido, lo has vivido, no hay segunda oportunidad. Tu vida es la que es y dura lo que dura. Yo creo que una manera de vivir la vida en condiciones es cuando tú sabes que tú estás haciendo la voluntad de Dios. Creo que es Cindy Jacobs la que dice, es curioso, ¿no? Es decir, estamos cantando en las iglesias, hágase en mí según tu voluntad, Señor, tu voluntad. Y luego la gente se casa, se echa novio, cambia de trabajo, cambia de residencia, se va de vacaciones, hace una casa, la vende, sin orar 10 minutos para ver cuál es la voluntad de Dios. Y luego dicen que no saben qué es lo que Dios quiere. ¿Es verdad? Dice, pero la gente que va a la iglesia, la gente que va a la iglesia no emplea ni 10 minutos en consultar a Dios sobre las mayores decisiones de su vida. ¿No? ¿Cómo vamos a vivir con un propósito así? Es imposible, no se puede. No se puede. Pero cuando tú tienes un propósito, es decir, cuando Dios tiene su dedo sobre ti y tú estás ungido, ungida con el poder de Dios, entonces tú eres dinamita. No importa que tengas 20 años o que tengas 70. Uno de los 3 o 4 libros que estoy leyendo a la vez ahora es el Dinnering Home, el de Billy Graham, el último que ha escrito, el de acercándose, bueno, lo han traducido como acercándome a casa o algo así, ¿no? Billy Graham tiene 94 años. Y sí, es un libro precioso este que ha escrito, ¿no? A los 94 años yo creo que ya tienes una idea muy, muy real de las cosas, ¿no? Y digo, mira, cómo Dios sigue usando a este hombre a los 94 años. Ya no puede predicar, ya no puede sostenerse en una plataforma, tiene que andar con un tacatá, pero sigue escribiendo, sigue orando, sigue intercediendo, ¿no? Dios es un hombre según propósito. Este hombre ha sabido cuál era el propósito de su vida y su vida da un fruto inmenso. Y las vidas de los que estamos aquí están destinadas a dar un fruto inmenso, independientemente del estado en el que estés o la edad que tengas. Si tú quieres, Dios te va a ungir. Dios te va a ungir para que tú des mucho fruto. Pero solo si tú quieres. Y si estás dispuesto a soltar, como el halcón, la rama que te está impidiendo volar. Levantar el vuelo y volar. Esto es muy importante. Ojalá que este país, yo rezo por él todos los días, o muchos días, para que las comunidades, las parroquias, la gente, viva según un propósito. En vez de quejarse, en vez de lamentarse, en vez de hacer brindis al sol, ¿no? Vamos a hacer no sé qué. Vamos a hacer, no sé, ¿no? Yo diría a los obispos, ¿por qué no hacen un mes de ayuno y oración? Ya está. A ver qué dice Dios.
No, bueno, porque no digo que esté mal, ¿eh? Bueno, como es el 5º centenario, hacemos lo de Santa Teresa. Bien. Como es el no sé qué, pues hacemos tal. Como es el tal, hacemos... Eso no está mal, pero cuando tú lees el libro de los Hechos de los Apóstoles y ves cómo se movía aquella gente, ¿no? Y estaba orando Pedro y se le presentó una visión y entonces llegaron unos hombres y le dijeron, venga, coge los caballos y vete a tal sitio porque ahí te están esperando unos hombres. Y entonces Pedro nada, sin más, cogía los caballos y se iba, ¿no? Cuando Pablo estaba intentando pasar de Turquía a no sé dónde, pues el Espíritu Santo nos dijo que no, que fuéramos a otro sitio. Es un rollo diferente, ¿eh? Esta gente no funcionaba según programas. Esta gente funcionaba según el propósito del Espíritu Santo, estaba conectada todos los días. Y por eso Dios obraba en ellos. En la iglesia solo sabemos programar. Programamos y reprogramamos lo que programamos. Eso sí, evaluar no lo evaluamos nunca, ¿eh? Ni la conferencia episcopal evalúa. No se evalúa. Pero se vuelve a programar. Y programar está bien, porque siempre programamos cosas buenas. O sea, una parroquia normalmente no programa cosas malas, pero no hay poder. El Espíritu Santo no parece que estamos en una sintonía diferente. No hay poder. Y hace falta poder. Hace falta poder. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí queremos tener una vida maravillosa. ¿Hay alguien que no? Puede levantar la mano, que diga, no, mira, yo quiero ser un perfecto desgraciado desde este momento. Así que no me digas nada, no, yo quiero ser un pobre infeliz, una pobre mujer. ¿Cuánta gente estaría dispuesta a pagar el precio de tener una vida guachi? Que mi vida ha merecido la pena, mi vida ha sido buena. ¿Quién? No sé. Entonces, ¿por qué me miras así? ¿Quién está dispuesto? Uno, va. Viva la generación del 60 y anteriores. No podemos venir aquí viernes tras viernes. No podemos ir a la misa domingo tras domingo, escuchar lo que nos cuenta alguien, ¿no? Y después seguir igual. Necesitamos otra cosa. Necesitamos otra cosa, necesitamos orar, necesitamos tener una visión. Yo tengo una visión muy clara. Yo quiero ver que en este país hay un montón de sitios como este, donde la gente puede venir y puede alimentarse y puede encontrar una fe más o menos viva. Porque es bueno. Esto está funcionando en muchos sitios. Pero para hacer eso hace falta gente. Gente. Siempre hace falta gente. Siempre hace falta gente para mandar. Siempre hace falta gente para traducir. El otro día estaba leyendo ahí un artículo precioso, de Timothy Radcliffe, que fue el antiguo maestro de los dominicos, ¿no? Un artículo maravilloso. Yo lo leí entero. Bueno, lo leí en una traducción de una revista francesa. Y dijo, esto tengo que pasárselo a la comunidad. Pero la mayor parte de la gente no entiende francés. ¿Cómo lo hago? Pensé, lo traduzco. Y dije, no puedo. No puedo. Aunque traduzca rápido, no puedo. Pues el artículo quedó sin mandar. Con el inglés me pasa muchísimo más. No lo hago porque nadie lo traduce. Así podría deciros, en la vida cotidiana de esta comunidad, que se supone que es una comunidad comprometida y animada y de gente muy tal, 5 o 10 cosas todas las semanas que quedan sin hacer porque no hay quien las haga. Cosas pequeñas y cosas grandes, pero importantes todas. ¿Quién querrá vivir según propósito? ¿Quién querrá entregar su vida para que otros la tengan? ¿Quién? That is the question. ¿Qué dijo aquel?